y por las que trajimos en nuestro corazón. Celebramos hoy el domingo 13º del tiempo durante el año. Nos encontramos aquí reunidos en el 8º día de la novena a nuestros santos patronos. El tema de hoy, Padre en la ternura. Rezaremos por los enfermos y personal sanitario, pidiendo su intercesión a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, patrona del Hospital de Apóstoles. Nos ponemos de pie y cantamos. Será roca y protector, apacienta mis ovejas y lleva firme el timón. Hoy la iglesia está de fiesta, alabando al Salvador, por Pablo el del buen combate y por Pedro el pescador. Pedro y Pablo los más grandes, seguidores del Señor, dos pilares que sostienen a la iglesia que él fundó. Muy buenas noches a todos. Con una gran alegría vamos a empezar esta Santa Misa donde queremos rezar de una manera muy especial, obviamente junto a todas las intenciones que ustedes han anotado antes de la misa. Algunas las guardan en el corazón, pero también queremos unirnos de una forma muy especial en oración por todo el personal sanitario, el personal de salud, las enfermeras y enfermeros de nuestro Hospital de Apóstoles y de sus sanatorios, los doctores, todos los que trabajan cuidándonos, cuidando nuestra salud. Vamos a rezar especialmente por ellos. Y empezamos esta celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos llena con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, queridas hermanas, a veces pecamos, cometemos errores, nos equivocamos. Por eso, al iniciar esta Santa Misa, vamos a pedirle con humildad perdón a Dios por nuestros pecados.
ti siempre había huido, regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, que perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Con alegría entonamos el canto de gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento, vamos a escuchar la palabra de Dios. Con el corazón gozoso escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro de la sabiduría. Dios no ha hecho la muerte, ni se complace en la perdición de los vivientes. Él ha creado todas las cosas para que subsistan. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas ningún veneno mortal, y la muerte no ejerce su dominio sobre la tierra, porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre para que fuera incorruptible, y lo hizo a imagen de su propia naturaleza. Pero por la envidia del demonio entró la muerte en el mundo, y los que pertenecen a él tienen que padecerla. Palabra de Dios.
Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste y no quisiste que mis enemigos se rían de mí. Tú, Señor, me levantaste del abismo y me hiciste revivir cuando estaba entre los que bajaban al sepulcro. Canten al Señor sus fieles, den gracias a su santo nombre, porque su enojo dura un instante y su bondad toda la vida. Si por la noche se derraman lágrimas, por la mañana renace la alegría. Escucha, Señor, ten piedad de mí. Ven a ayudarme, Señor. Tú convertiste mi lamento en júbilo. Señor, Dios mío, te daré gracias eternamente. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en elocuencia, en ciencia, en toda clase de solicitud por los demás y en el amor que nosotros les hemos comunicado, espero que también se distingan en generosidad. Ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo que, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, a fin de enriquecernos con su pobreza. No se trata de que ustedes sufran necesidad para que otros vivan en la abundancia, sino de que haya igualdad. En el caso presente, la abundancia de ustedes suple la necesidad de ellos, para que un día la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes. Así habrá igualdad, de acuerdo con lo que dice la Escritura. El que había recogido mucho no tuvo de sobra, y el que había recogido poco no sufrió escasez. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. El Señor esté con todos ustedes. Aleluya. Nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte e hizo brillar la vida mediante la buena noticia. Aleluya. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Cuando Jesús regresó a la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo y al verlo se arrojó a sus pies rogándole con insistencia: mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que se sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho
en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque pensaba, con solo tocar su manto quedaré sanada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba sanada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él, se dio vuelta y dirigiéndose a la multitud preguntó, ¿quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron, ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado. Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién le había tocado. Entonces la mujer, asustada y temblando, porque sabía bien lo que había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó la verdad. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sanada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron, tu hija ya murió, ¿para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta que creas. Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a la casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto, la gente lloraba y gritaba. Al entrar, Jesús le dijo, ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos, y tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde ella estaba, la tomó de la mano y le dijo, Talitá cum, que significa, niña, yo te lo ordeno, levántate. Enseguida la niña, que tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Entonces se llenaron de asombro, y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Con una gran alegría estamos celebrando esta Santa Misa en la novena, en el marco de la novena de nuestra fiesta patronal, ¿no? Y me parece muy oportuna también las lecturas porque el texto bíblico trata de iluminarnos acerca de la acción de Dios en nuestra vida, algo que Pedro y Pablo dedicaron su vida entera a tratar de comunicarle a la gente, ¿no? Hay situaciones, o más que situaciones, la vida entera del ser humano no se puede iluminar si no es con la luz de la fe en Dios, en el Dios que predicó Jesús. Y incluso hay situaciones que son aún, unas más terribles que otras, que son aún más oscuras, por lo tanto, ¿no? Como puede ser la situación de la muerte del ser humano, en donde uno se encuentra en un momento de oscuridad muy, muy fuerte, que ese momento no podría encontrar ningún tipo de luz si no fuera por la fe en Dios. Por eso es importante la transmisión de la fe, el trabajo de Pedro y Pablo en la transmisión de la fe, porque ayuda a iluminar estas situaciones. Toda la vida, en realidad, se ilumina con la luz de Jesús. Y fíjense que interesante, porque el texto del Evangelio que escuchamos comienza contando cómo Jesús iba en una barca a la orilla de un pueblo, creen que probablemente sea Cafarnaúm. Y la barca siempre en el Evangelio simboliza la iglesia que tiene que llevar a Jesús hasta las orillas de la existencia humana. Ahí donde hay desesperación, ahí donde hay tristeza, ahí donde hay angustia.
Pero nosotros para poder llevarlo a Jesús tenemos que conocerlo, para poder transmitirlo. Porque si no podemos llegar a transmitir la fe en un Dios que no es el mismo Dios que predicó Jesús. Y ahí, en lugar de luz, estaríamos llevando oscuridad. Voy a aclarar un poco esta idea a qué me estoy refiriendo. La primera lectura, y en realidad también el Salmo y el Evangelio, tratan de contarnos cómo actúa Dios en nuestras situaciones más difíciles. Y la primera lectura empieza diciendo una frase que para mí es contundente: Dios no inventó la muerte. Dios no es el responsable de la muerte del hombre. Dios no quiere que el hombre muera. Dios hizo al hombre para la eternidad, pero el hombre eligió la muerte. La muerte entró al mundo por envidia del diablo. Todo eso dice la primera lectura. Sin embargo, nosotros cuando a veces transmitimos nuestra fe, que es la misma fe que la recibimos, muchas veces la recibimos un poco distorsionada en este sentido. Porque muchas veces en la vivencia de nuestra fe relacionamos a Dios con la muerte propia o la de los seres queridos. Tanto que hay gente que ante un momento de oscuridad terrible, como puede ser la muerte de una persona muy amada, lo culpa a Dios y se llegan a enojar con Dios. ¿Cómo puede ser que si yo le pedí a Dios que se sane mi familiar, ¿por qué se murió? Cuando muere una persona joven, ¿por qué Dios te la llevaste? Como si fuese Dios el responsable, no solo de la muerte, muchas veces lo responsabilizamos de todos nuestros males. Entonces cuando nos va mal, Señor, ¿qué hice yo para que merecer esto? Cuando la Biblia, desde el primer libro del Génesis hasta el último, el Apocalipsis, trata de decir que Dios trata de liberarnos de la muerte, no de traernos la muerte. Sin embargo, lo hemos aprendido y lo transmitimos, a veces con frases armadas, hechas que para el momento pareciera que quedan bien, pero en realidad lo que se transmite es algo muy, muy feo de fondo, ¿no? Cuando nos vamos a un velorio y están todos llorando ahí, queremos consolar. Y bueno, es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es la muerte del hombre. Porque decir la voluntad de Dios es la muerte del hombre, es decir, Dios lo mató, Dios quiso que se muera. Y entonces obvio que uno se enoja con Dios, porque Dios quiso matar a mi ser querido. O cuando hay frases que a mí por ahí me llaman la atención, Dios necesitaba un angelito y por eso se lo llevó, ¿no? Dios no puede crear un angelito que tiene que matar a alguien, ¿no? Ahí va el Gerba, necesita un angelito, ¡pa! Un tiro. No, Dios no obra así. Es ilógico, es absurdo, pero muchas veces lo recibimos y lo transmitimos, porque bueno, lo recibimos así, pero no es el Dios que predicó Jesús. Dios no es el que me lleva a la muerte, ¿no? Dios es el que me rescata de la muerte. Por eso decíamos todos en el Salmo: yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Cuando estaba bajando las cosas, me libraste. Y es lo que tenemos que transmitir, porque es nuestra fe, y es también lo que Jesús nos quiere hacer comprender a nosotros. Por eso en el Evangelio de hoy veíamos como Jesús llega a una orilla y se encuentra ¿con quién? Con Jairo. Un montón de gente, pero estaba Jairo ahí, que no era cualquiera, era el jefe de la sinagoga, un tipo de mucha fe, un hombre que vivía la fe. De hecho que su nombre, Jairo, el nombre Jairo en realidad no existe en la cultura hebrea. Sí existe Jair, que es una actualización de Jairo. Jairo es una actualización de Jair, que también está actualmente se ocupa ese nombre, ¿no? ¿Y qué significa el nombre Jair? Dios nos ilumina. Y Jairo tenía la función de ser el jefe de la sinagoga. ¿Qué quiere decir? Que organizaba la oración y formaba los grupos para que se organice la oración, porque tiene que tener un número determinado de gente, y repartía las lecturas para que se lean, y si ninguno sabía leer, leía él. Y no solo leía, predicaba.
¿Y cuántas veces Jairo habrá estado hablando del poder de Dios que nos salva, que Dios no nos abandona nunca, que en el momento de la oscuridad Dios nos ilumina? Y ese día no podía estar en la sinagoga porque su hijita se estaba muriendo. Y va y le dice a Jesús: mi hijita se está muriendo, vení por favor, tocala porque se está muriendo. Y Jesús se va, porque Jairo encontró en Jesús a ese Dios que podía iluminar esos momentos de oscuridad que él estaba viviendo. Y que ya no era solamente hablar de Dios, estaba experimentando en su propia vida un momento terrible. Y en ese momento Jesús también se encuentra con otra mujer que se estaba muriendo desangrada hacía 12 años, con todo lo que simboliza la sangre para la cultura hebrea. Para los hebreos, el modo de entender al ser humano no es como nosotros, de el cuerpo y el alma, casi como dos cosas distintas pero unidas. No, para ellos el hombre es una realidad única, donde no encuentran la separación esa de cuerpo y alma que hacemos nosotros. Y la realidad espiritual del ser humano permanece en la sangre. Por eso, fíjense que hay hermanos de otras religiones, nuestras, me imagino los testigos de Jehová, los adventistas, que no comen nada que tenga sangre. ¿Por qué? Porque entienden que ahí está el espíritu. No comen morcilla, por ejemplo, no van a comer una morcilla ni por casualidad. Porque entiende que ahí está la realidad espiritual de la persona, y consumir eso es como consumir el espíritu. Ni tampoco quieren hacerse transfusiones de sangre, muchos de ellos, por lo mismo, porque es como mezclar el espíritu mío con el de otro. Bien, esta mujer estaba perdiendo el espíritu hacía años. Tenía la moral, lo emotivo, lo espiritual y lo físico por el piso, ya se estaba muriendo, y había recorrido un montón de lugares, y había gastado todo el dinero que tenía tratando de curarse y no lo había logrado. Y dice el Evangelio, cada vez estaba peor, como muchas veces hacen los católicos cuando no les va bien o se desesperan. Empiezan a buscar por otro lado, y a veces ese otro lado es un lugar lejos de Dios que de verdad los vuelve peor. Entonces se van a la vecina que me tira la carta, a la divina, a la curandera, y ya cuando van subiendo de nivel ya se van al espiritista, y después ya terminan haciendo un pacto con San la Muerte, y cada vez están peor. Y vienen, pregúntenle a los curas que tenemos acá en Apóstoles, cómo llegan a las parroquias, desesperados porque ya no aguantan más, quieren matarse. Porque sufrieron algo terrible por ir a buscar una respuesta lejos de Dios. Y eso todo le contó esta misma señora a Jesús, porque pensó, si lo toco a Jesús, me voy a sanar. Y Jesús se dio cuenta que ella le había tocado, que había salido fuerza vital de él y le había curado a esta mujer. Entonces ella que se va y se tira a los pies, le cuenta a Jesús. Y Jesús que le dice, ¿viste eso es lo que te pasa por irte? No. ¿Qué le dice Jesús? La felicita. No le sacan cara nada. Hija, tu fe te salvó. Cualquier fe, la fe en los demás, la fe en el curandero. No, la fe en Jesús. La fe en Jesús sana. Y Jesús quiere acercarse a todos, aún hasta aquellos que se fueron lejos. Y no importa qué tan lejos se hayan ido, quiere llegar a todos. Y en ese momento también le cuentan que se muere la hija de Jairo, pero Jesús después le pide a Jairo que crea y la termina devolviendo la vida. Ese es el Dios en el que creemos. El Dios que vino para devolvernos la vida, y para devolvernos la vida en plenitud.
que no nos saca en cara nada, que quiere llegar a los espacios más oscuros de la vida de todos y llenarlos de luz, devolvernos la alegría, la felicidad, la paz. En la medida en que creamos, en que podamos creer en esto, le vamos a abrir el corazón y nos vamos a llenar de luz nosotros y vamos a poder transmitir esta misma luz de la fe a los demás. En la medida en que no seamos capaces de creer, vamos a terminar pensando o a seguir pensando que es Dios el responsable de todos nuestros males, contrariamente a lo que Jesús nos enseña. Ustedes, nosotros los curas, somos esa barca que lleva a Jesús, la luz de Jesús, a los lugares oscuros. Seguramente nos vamos a cruzar en nuestra vida con gente con problemas, con gente triste, con gente que nunca nadie le dijo que Dios le ama. Está en nosotros la misión, como Pedro y como Pablo, de llevar luz, de hablar del Dios del amor, del Dios de la misericordia, del Dios que nos protege, del Dios que nos cuida. Ave María Purísima. Ahora el Padre va a hacer la bendición del agua y la sal, como corresponde al día de hoy. ¿Permanecemos sentados nomás o parados? Ahí está, sentado dijo. Primeramente voy a explicar en qué consiste. Es un sacramental de la Iglesia, así como tenemos las bendiciones de las casas y los distintos modos o objetos que bendecimos, así como rezamos por los difuntos, son sacramentales de la Iglesia. En esta sacramental es el exorcismo, la sal y del agua. Significa que pedimos a Dios que nos libere de toda la influencia del maligno, que muchas veces nos ataca, podemos decir en cierto modo, en nuestra vida personal, en distintos ámbitos, especialmente en la salud, así como explicaba el padre Gervasio, especialmente cuando se le abre la ventana al enemigo, cuando recurre en los lugares indebidos, consultando con brujos, adivinos. Muchas veces decimos, no crean brujas, pero que las hay. Por eso pedimos entonces esta bendición, este exorcismo, para que el Señor libere de toda la influencia del maligno nuestra vida. Este exorcismo se usa, ¿no?, para protegernos en nuestra salud y también para bendecir las casas. Sirve para tomar y también, por supuesto, teniendo fe, como esta mujer hemorroísta que tocó el manto del Señor, y bendiciendo la casa, rezando las oraciones habituales, el cristiano, el Padre Nuestro, el Credo, la Ave María, el Gloria, pidiendo al Señor, por supuesto, su protección. Vamos a hacer primeramente el exorcismo de la sal. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Te exorcizo, criatura de la sal, por Dios vivo, por Dios verdadero, por Dios santo, por Dios que ordenó al profeta Eliseo que fuese puesta en el agua para sanar su esterilidad, para que te conviertas como sal exorcizada en salud para los creyentes, para que sea salud del alma, del cuerpo, para todo aquello que te consuman, para que huya y se aparte del lugar donde seas puesta toda maldad, toda acción del demonio, todo espíritu inmundo conjurado por este Señor, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos y este siglo por medio del fuego. Amén. Oremos. Imploramos humildemente tu inmensa clemencia.
omnipotente, eterno Dios, para que te dignes con tu piedad bendecir y santificar esta criatura de la sal que tú creaste para uso del género humano, a fin de que los que la consuman y para todo aquello que sea tocado por esta sal carezca de toda inmundicia y de toda impregnación del espíritu del mal, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Voy a bendecir ahora el agua que está al costado del altar. Te exorcizo, oh criatura del agua, en nombre de Dios Padre Omnipotente, en nombre de Jesucristo, su Hijo nuestro Señor, con el poder del Espíritu Santo, para que seas agua exorcizada para ahuyentar toda fuerza del enemigo y para que puedas erradicar y arrancar al mismo enemigo con sus ángeles apóstatas, por el poder del mismo Jesucristo nuestro Señor, que ha de venir a juzgar los vivos y a los muertos, y este siglo por el fuego. Amén. Oremos. Oh Dios, sé propicio a nuestras súplicas e infunde la fuerza de tu bendición a esta agua que hemos preparado con estas purificaciones, para que esta tu criatura sirva para alejar a los demonios, para sanar las enfermedades, para que al ser derramada sobre las casas y los lugares de tus fieles, queden libres de toda inmundicia y de todo mal, que no resida allí un espíritu pestilente, que se alejen toda la insidia del enemigo, y si hay algo que perjudique a los que habiten en ella o a su tranquilidad, por la aspersión de esta agua, huyan, para que la salud que te pedimos por invocación de tu nombre quede defendida de toda impugnación del maligno, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que esta mezcla de la sal y del agua se realice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Oh Dios, oremos. Oh Dios, autor de todo poder y Rey insuperable de todo dominio, y siempre triunfador magnífico, que reprimes la fuerza al dominio del mal, que supera la sevicia del enemigo, que poderosamente vence las huestes enemigas, a ti humildes te pedimos, oh Señor, que mires con bondad estas criaturas de sal y agua y las santifiques con tu bondad, para que donde quiera que sea regada por invocación de tu santísimo nombre, desaparezca toda infestación del espíritu inmundo, sea alejado el terror de la serpiente infernal, y mediante la presencia del Espíritu Santo nos conceda benigno tu misericordia, ya que humildemente te la suplicamos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a hacer también la bendición, el exorcismo al aceite, con el cual vamos a ungir después en esta celebración a todos los presentes en la frente. Cabe aclarar que este sacramental no reemplaza el sacramento de la unción de los enfermos cuando necesitamos, cuando estamos muy enfermos, necesitamos justamente pedir, recurrir a este sacramento.
Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Te exorcizo, criatura de aceite, por Dios Padre Omnipotente, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que allí existe, que se aleje de este aceite toda fuerza del adversario, toda acción diabólica y toda incursión de Satanás, a fin de que dé a todos los que lo usen salud mental y corporal, en el nombre de Dios Padre Omnipotente, de Jesucristo su Hijo, el Señor nuestro, y del Espíritu Santo Paráclito, y en el amor del mismo Señor Jesucristo, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Señor, escucha nuestra oración. El Señor esté con ustedes. Oremos. Señor Dios omnipotente, delante de quien está con temor el ejército de los ángeles, cuyo servicio espiritual conocemos, dígnate mirar, bendecir y santificar este aceite con el cual mandaste ungir a los enfermos, a fin de que una vez obtenida la salud, te diesen gracias a ti, Dios vivo y verdadero. Te rogamos que cuantos usen este aceite que bendecimos en tu nombre, queden libres de toda enfermedad, de todo dolor y todas las insidias del enemigo, y asimismo se libren de toda adversidad y nunca sean mordidos por la mordedura de la antigua serpiente, ya que lo has redimido con la sangre de tu Hijo, por el mismo nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Pasar a ungir la frente, los lugares donde se encuentran los bancos, el Padre. Bueno, después. Vamos a hacer, si les parece, la unción después de la bendición final. Mientras hacemos el canto, los que quieran recibir la unción se quedan en el lugar y le pasamos con el aceite. Dale. Nos ponemos de pie, expresamos nuestra fe diciendo: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Le presentamos al Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: te lo pedimos, Señor. Por la Iglesia, para que conforte a los enfermos, libere a los oprimidos y proteja a los pobres y débiles. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes, para que compartan generosamente con los que menos tienen y viven en angustia y necesidad. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los enfermos, para que sepan aceptar sus sufrimientos con paciencia, fe y esperanza en Jesucristo. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por quienes viven entregados al servicio de los enfermos, enfermeros, doctores, para que, inspirándose en María Inmaculada,
estén atentos a todas las necesidades del hombre que sufre. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Dios y Padre bueno, estas oraciones que te presentan tus hijos, tu pueblo santo de apóstoles, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos tomar asiento, vamos a hacer nuestra ofrenda. Junto al pan y el vino, depositemos sobre la mesa del altar nuestra entrega y total confianza a aquel que vino para darnos la verdadera vida. Cantamos. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo se compadeció del pecado de los hombres y quiso nacer de la Virgen, murió en la cruz para liberarnos de la muerte y resucitó del sepulcro para darnos la vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan Rubén y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente por quienes estamos rezando: Ramiro Ibáñez, nuestros familiares, amigos y conocidos, los difuntos de nuestra comunidad cristiana, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles, nuestros patronos, San Pedro y San Pablo, y cuantos vivieran en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por ese Espíritu, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado. El pecado es la peor desgracia, y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia,
y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Jesús esté con todos ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. hermanos, Jesús, el pan de vida, se ofrece para custodiarnos hasta la vida eterna. Esperamos en los lugares a comulgar. Cantamos.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos. Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida, Señor, para que unidos a ti por el amor demos frutos que permanezcan eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos tomar asiento un ratito, el Padre nos va a dar algunos informes parroquiales. Quería, en primer lugar, darle gracias al Padre Gervasio por venir a compartir con nosotros la Eucaristía. Y también avisarle que después de la bendición final, que van a recibir la unción con el aceite exorcizado, como le dije, ¿no? Que no suple el sacramento, la unción de los enfermos, y los que desean llevar el agua, los que no trajeron las botellas vacías, por supuesto, para llevar el agua exorcizada en su casa, para bendecir. También los enfermos pueden tomar, pueden hacerlo hasta mañana, porque hasta mañana va a estar con la posibilidad de llevar, porque el próximo martes ya la misa central a las 10 de la mañana, la misa de la fiesta patronal. También, bueno, quedan bonos para ayudar el sostenimiento de la parroquia, que se va a sortear el primer fin de semana de julio. Creo que esos son los avisos. Entonces vamos a recibir la bendición final a cargo del Padre Gervasio. Como le dije, agradecemos por su presencia para acompañarnos en esta celebración de la novena. A ver si este año saco el bono, che, porque hace como 20 años que vengo comprando y San Pedro y San Pablo no pasa nada. Bueno. Vamos a pedirle a Dios que nos dé su bendición a todos y que esta bendición podamos llevarla también a nuestros hogares. Que el Señor esté con todos ustedes. Que
que descienda sobre todos, nos proteja siempre. La bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Dispuestos a buscar siempre primero el reino de Dios y su justicia y llevar su palabra a nuestros hermanos, podemos ir en paz. Los que quieran permanecer en sus lugares van a pasar los ministros a ungirle con el aceite. Cantamos.